Acompáñennos nuevamente a hacer memoria. En este programa recordamos el pasado para entender mejor el presente. Porque nosotros Sabemos lo que hiciste y te lo recordamos. hoy, PPK, político u hombre de negocios. En octubre del 68, Juan Velasco Alvarado derrocó a Fernando Belaúnde Terry. Seguramente se han movido ambiciones para detener el régimen constitucional que presido. No puedo decir más porque me lo impide una elemental cortesía para con la Argentina y para con su gobierno. Rápidamente, el general intervino el complejo petrolífero de La Brea y Pariñas, en Piura, administrado por la International Petroleum Company. Acaba de promulgar el decreto ley que ordena la inmediata expropiación de todo el complejo industrial de La Brea y Pariñas. A pesar de la confiscación militar, la compañía pudo retirar del sistema financiero peruano 115 millones de dólares mediante el Banco Central de Reserva del Perú. La responsabilidad recayó en los gerentes del BCR, entre ellos Pedro Pablo Kuczynski, según consta en la relación oficial de funcionarios publicada en la memoria de 1968. El gobierno militar no se lo perdonó. PPK escapó del Perú y la historia cuenta que lo hizo en la maletera de un Volkswagen por Ecuador para luego llegar a Miami. ¿Salieron huyendo por la frontera con el Ecuador, eso es cierto? Carlos y yo sí. Webb se quedó y pasó las de Caín un buen tiempo. Sandro Mariate, que era el ministro de Hacienda y Economía, estuvo preso. ¿Pero qué les inventaron? ¿Por qué los Nos querían? inventaron de venderle dólares a la IPC. Sin embargo, antes del golpe militar, ya se había producido el escándalo de la famosa Página 11. Esta no era otra cosa que la página del contrato donde la International Petroleum Company se comprometía a pagar determinado precio por barril de petróleo explotado en La Brea y Pariñas. Pero de pronto, la compañía no estaba de acuerdo con el precio que había suscrito. Y el gobierno no podía probar que la IPC había incumplido el contrato, pues la página 11 del acuerdo había desaparecido. Las indagaciones de la época lo señalaron a PPK como el responsable de haber facilitado tributos y exoneraciones indebidas a favor del Standard Oil, empresa ligada a la IPC. En este preciso momento, las fuerzas de nuestra primera región militar que tenemos en el norte está ingresando al campo de Talara para tomar posesión de todo el complejo industrial que incluye la refinería. Cabe preguntarse, ¿fue PPK el responsable de la desaparición de la página 11? En 1980, PPK regresó al Perú de la mano de Fernando Belaúnde. Esta vez, como ministro de Energía y Minas, creó la Ley 23231, más conocida como la Ley Kuczynski. Esta ley exoneró del pago de impuestos por más de 500 millones de dólares a las empresas petroleras extranjeras, entre las que figura la Occidental Petroleum, con 1.662 millones de remesas al exterior. Más tarde, en el 2001, PPK fue nombrado ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Alejandro Toledo. ¿Y saben qué? No renunció a su 25% de acciones en COSAPI, empresa que integra el consorcio LAP, administrador del aeropuerto Jorge Chávez. Coincidentemente, entre el 2001 y el 2002 se dictaron 4 decretos de urgencia para que el Estado asuma la cobertura por riesgo de las empresas aeroportuarias. Otro caso sonado fue su participación en el proyecto Gas de Camisea. Como asesor de Han Oil, participó en el diseño de la empresa para solicitar el lote 56 y como ministro le entregó a Han Oil ese lote que tenía reservas probadas de gas para que lo dedique a la exportación. Lo que hace Kuczynski es participa
justamente ya en el sector privado, y eso es lógico que lo puede hacer, pero participa en conseguir el financiamiento a Enersur, para conseguir el financiamiento a Cálida, para conseguir el financiamiento a todos los que están operando ahí. Entonces es el gran operador en términos prácticos de Tenaris y en términos concretos de financiamiento. Pero hay un problema. ¿Le va a seguir haciendo para el mercado peruano? Entonces ahí es donde viene todo el problema. Kuczynski dice, regresa al Ministerio de Economía y Finanzas y luego sigue hasta la PCM, dice, ¿y cómo hacemos ahora para el gran negocio? ¿Cuál era el gran negocio? El gran negocio era cambiar las normas para permitir que se exporte el gas a México. El 2005, en su calidad de primer ministro del gobierno de Alejandro Toledo, promovió el cambio de la ley para que el gas del lote 88, reservado para el consumo interno, también se dedique a la exportación, favoreciendo ¿a quién? A la empresa Han Oil. El amarre es que había una obligación planteada en la ley de promoción de la industria del gas. Esto es, la ley obliga a que el gas se destine principalmente al mercado interno. Y en el decreto supremo de la reglamentación decían en un horizonte permanente de 20 años. ¿Qué hace Kuczynski? Estando él en el ministerio, todavía en el gobierno, saca una especie de consulta para cambiar el decreto, en la cual ya no es el horizonte permanente, sino es el horizonte a partir del contrato. Permanente quiere decir que siempre va a haber 20 años. A partir del contrato es que empieza el 2004 y vence el 2024. Entonces, Kuczynski saca esa consulta y luego, cuando él se retira, ya sale el decreto supremo modificando esa parte que firma Quijandría. Entonces, cuando regresa Kuczynski, se dan cuenta de que el decreto supremo tenía pies de barros, porque la ley seguía vigente. Entonces, van al Congreso a sacar una nueva ley, para que en esa nueva ley se anule, se modifique la ley que obligaba a los 20 años de centro permanente. Son coincidencias los beneficios recibidos por las transnacionales en nuestro país, mientras PPK tuvo cargos en el gobierno. ¿Hay conflictos de intereses en tener vínculos con empresas extranjeras con las que más tarde el Estado peruano licitará? Señor Kuczynski, ¿tiene usted capacidad para defender los intereses del Estado frente a los intereses económicos de las transnacionales en nuestro país? Los esperamos en el próximo programa de Sabemos lo que hiciste. Hasta entonces.